Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. El día de hoy les quiero pedir una disculpa por haber aplazado la videoconferencia el día de mañana. He estado teniendo algunos problemillas ahí con la computadora, sobre todo con los puertos, no sé qué esté pasando. Espero que ya se haya solucionado. No podía reconocer ningún micrófono, no reconocía las bocinas, no reconocía el mouse, en general todos los periféricos no los estaba reconociendo. A ver si ya con esto ya quedó. Y pues ahora que está funcionando, vamos a aprovechar para poder grabar la sesión que debería ser del día de hoy. Por ahí también vi que Clemente me comentó sobre el audio, entonces también ya le moví por aquí un poco al audio. Si se escucha bien, por favor, ahí Clement, di que sí, si no, pues para volver a mover un poco más, ¿va? Espero el mensajillo, Clemente. Chido. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que serían aerogeneradores de eje vertical. Va, empezamos. Muy bien, entonces, empezando por lo que serían los aerogeneradores de eje vertical, ya hay varias cosas que sabemos. Ya hemos analizado, ya hemos visto este tipo de aerogeneradores cuando estuvimos viendo un poco la historia y más recientemente cuando estuvimos hablando sobre lo que sería el principio de arrastre y sustentación. Cuando estuvimos viendo respecto a la historia, más que nada mencionamos los molinos de Ne en persa. Mencionamos por ahí algo de los molinos chinos. Pero en historia más actual nos enfocamos un poco más en lo que serían los aerogeneradores de Savonius y de Darius. ¿Sí? De ahí en más, pues ahorita vamos a tocarlos un poco más a fondo. Vamos a analizar un poquito más que nada el tipo Savonius. Para empezar, vamos a ver los principios en el rotor. En este caso vamos a tener como tal dos principios. El primero va a ser de arrastre diferencial, el cual va a aprovechar la fuerza del viento entre lo que sería la superficie cóncava y la convexa. ¿Sí? Tenemos el aerogenerador tipo Savonius, tenemos pues las caras características de este aerogenerador y vamos a aprovechar la fuerza generada a partir de la diferencia de fuerzas que hay entre las dos caras. La otra sería la tipo de variación cíclica de incidencia, la cual aprovecha la fuerza de sustentación. ¿Sí? Ya hemos visto un poco de este tipo de aerogeneradores, el cual más que nada nuestro ejemplo específico sería el Darius. Las razones del poco uso de los aerogeneradores de eje vertical van a ser principalmente por los técnicos y los económicos. Y dentro de los aerogeneradores de eje vertical, el más o los más aplicados van a ser los que aprovechen el arrastre diferencial. En general, los Savonius usan lo que sería la acción de la fuerza aerodinámica sobre la superficie. ¿Sí? La superficie puede ser semicilíndrica o semiesférica y su potencia es relativamente baja. A partir de esto es que su aplicación se va a centrar en la producción autónoma de electricidad y en el bombeo de agua. En el caso de los tipo Darius, se va a conformar por 2 a 3 palas como ovaladas de perfil aerodinámico. Y estas van a tener características muy parecidas a los aerogeneradores de eje horizontal. En ambos casos vamos a encontrar que vamos a tener un par de arranque bajo. Ya lo vimos en la clase de ayer o antier con los gráficos de lo que sería la velocidad específica. Y
Y a pesar de esto, también ya vimos que no van a ser tan utilizados. Respecto a los tipos Savonius o el rotor Savonius, se va a caracterizar o sabemos que se forman a partir de lo que serían dos semicilindros o dos semiesferas con el eje desplazado entre sí. Este desplazamiento facilita el cambio de la dirección del flujo y de esta forma se va a aprovechar la fuerza de origen aerodinámico. También se aprovecha la variación de cantidad de movimiento de fluido. Como vemos en la imagen, tenemos el fluido, en este caso el viento, en la dirección X, y al estar impactando suceden dos cosas. La primera, la fuerza de arrastre que está generando, y la segunda, el cambio de dirección. Este cambio de dirección nos va a ayudar un poco para poder como contraponer la resistencia que está generando el segundo semiciclo, que es opuesto a la dirección del viento. Entonces esto nos ayuda un poco, ¿sí? Y en esta imagen vamos o podemos observar lo que es una secuencia de giro de 360 grados y su respectivo comportamiento en las estelas. No hay mucho que mencionar en realidad, es cosa de observacional, pero de forma general podemos ver que cuando el rotor Savonius se encuentra en su mayor superficie, dándole frente a lo que sería el fluido, se va a generar más estelas. Conforme va cambiando la dirección, las estelas van a ir disminuyendo. Pero este es un movimiento cíclico, se va a estar repitiendo. Y respecto a el número de ejes, va a haber rotores Savonius que como tal van a contar con dos rotores iguales desfasados en 90 grados, uno encima de otro. O también se pueden encontrar configuraciones de hasta 4 rotores con desfase de 45 grados. Respecto a lo que serían los coeficientes de potencia y de par, estos van a depender directamente de la relación entre la separación del semicilindro, de la semiesfera, la separación que tenemos en el eje y el diámetro de este semicilindro, semiesferas. Por ejemplo, aquí en esta imagen, el D pues sería el diámetro de nuestra superficie y el E sería como, ¿ven la flechita que va de regreso? Pues eso sería el espacio que hay entre punto y punto, sería nuestra separación o el término E. Para obtener un mayor coeficiente de potencia, vamos a buscar que esta relación siempre sea 1/6. Y con esta relación vamos a encontrar que su mayor o su coeficiente de potencia máximo se va a estar encontrando en una velocidad específica igual a 1. Con la tarea del día de ayer, espero que hayan visto, hayan analizado, hayan identificado que lo que se muestra sería el coeficiente de el coeficiente de potencia máximo, ¿sí? En la tarea de ayer estuvimos viendo lo que sería que el aerogenerador de 10 kilowatts tenía un coeficiente de potencia de 0.48, pero este se alcanzaba aproximadamente cuando la velocidad específica alcanzaba los 5 metros por segundo. Cuando llegaba a su potencia nominal, que eran los 10 kilowatts, pues obviamente no vas a poder pasar a esos 10 kilowatts, pero sí puedes aumentar lo que sería tu velocidad. Por consecuencia, conforme vaya aumentando la velocidad, como tú ya no puedes aumentar la potencia, tu eficiencia, tu coeficiente de potencia va a estar disminuyendo, ¿sí? Entonces por ahí es algo que era muy importante que observaran en la tarea de ayer. Respecto a lo que serían las velocidades específicas,
La forma del cálculo en este caso no va a variar, pero lo que sí varía sería el cálculo de tu, de tu radio, ¿sí? En este caso sería tu diámetro menos 0.5 e o menos la distancia que tiene la separación tus ejes. Lo que sería la fuerza aerodinámica no es más que la fuerza que va a ejercer un fluido, de aire específicamente, sobre cuerpos de distinta forma. Y esta fuerza se describe como la ecuación que tenemos en pantalla. Va a ser igual al coeficiente aerodinámico, que va a depender directamente de la geometría del objeto, de la densidad del área de la sección transversal que presenta el cuerpo y el término omega, que sería la velocidad relativa del aire respecto del objeto. ¿Va? Aquí podemos ver cómo se presentan o cuáles son los valores más regulares, más comunes del coeficiente aerodinámico en una semiesfera y en un semicilindro, sin considerar el radio ni nada. Más o menos se respetan estos coeficientes, ¿sí? Entonces, al estar tratando, ya sería el rotor Sevonius en una semiesfera o en un semicilindro, y quieres calcular la fuerza aerodinámica, estos serían tus coeficientes aerodinámicos. Como tal, el rotor Sevonius se puede analizar a partir de las hélices, ya dijimos, semiesféricas o semicilíndricas. La acción que el viento origina, ¿sí?, distintas fuerzas tanto en la parte cóncava como en la convexa, y esto produce un par de fuerzas que hacen girar el rotor. Debido a esto, se le conoce como aerogenerador de arrastre diferencial, ¿sí? Ahora, ¿cómo se comportan estas fuerzas? Vamos a tener que el rotor va a girar con una velocidad de rotación de omega, y el centro del rotor o el centro del álave va a estar situado a una determinada distancia, ¿sí? Entonces, entre el centro del rotor y el centro de nuestra superficie cóncava o convexa va a estar situado a una determinada distancia, obviamente, y con estos dos podemos calcular la velocidad lineal, donde ya habíamos visto que la velocidad lineal es u, que se multiplicaría por la distancia entre el eje y el centro de tu superficie cóncava convexa y la velocidad de giro, ¿sí?, lo que sería omega. Vamos a tener lo que encontramos como el fluido, la velocidad del viento en su determinada dirección. ¿Y qué es lo que sucede? En la parte de arriba, en lo que sería una cazoleta superior, la velocidad va a ser, bueno, la velocidad del fluido respecto al objeto va a ser la velocidad del viento menos esta velocidad lineal. En cambio, en la cazoleta de abajo, la parte de abajo, esta velocidad relativa del fluido va a ser la suma de estas dos. Como tal, de esta forma es que se van a crear dos fuerzas, ¿sí? Vamos a denominarlas como F y F'. Estas fuerzas van a tener dirección y en teoría sentidos iguales, pero de diferente módulo. Y al actuar sobre las cazoletas opuestas simétricamente, va a originar el par de fuerza que provoca el giro de rotor. Estas dos fuerzas se pueden calcular con estos elementos, donde la fuerza va a ser igual al coeficiente de arrastre por un medio de la densidad por el área por esta velocidad
la velocidad relativa al objeto al cuadrado. ¿Sí? Y la prima sería, bueno, la primera ecuación es de la cazoleta superior y la prima sería de la cazoleta inferior. Como es diferente la forma de tu cazoleta, ya sea semicilíndrica o semiesférica, van a tener diferente coeficiente de arrastre, ¿sí? Y obviamente van a tener también diferente velocidad relativa. ¿Cómo se puede calcular la potencia? De forma general, la potencia ejercida por el viento va a ser igual a la diferencia de estas fuerzas que multiplican a la velocidad lineal. Si desarrolláramos toda esta ecuación, tendríamos el resultado de la ecuación que está en pantalla, ¿sí? Donde consideramos los coeficientes aerodinámicos, la velocidad del fluido y la velocidad lineal. Ya desarrollando todo esto, haciendo algunas eliminaciones y viendo algunas otras cositas, podemos obtener los coeficientes de potencia. Para lo que sería una cazoleta semiesférica, vamos a encontrar un coeficiente de potencia de 0.077. Es decir, el rotor Savonius tiene una eficiencia de 7.7% en una configuración semiesférica. En cambio, en una configuración semicilíndrica va a encontrar una eficiencia del 7.4%. Y en realidad podemos observar que no existe mucha diferencia, ¿verdad? Aunque de forma práctica va a ser preferible el uso de la semicilíndrica porque pues es más fácil hacer un cilindro que a una esfera. Luego tenemos algo que se conocen como pantallas orientables. Estas pantallas orientables nos van a servir para eliminar el efecto negativo que está causando la cazoleta inferior, es decir, la F', ¿sí? Y se van a orientar por medio de lo que sería un timón o una veleta, y a su vez van a tener un conjunto de sistemas de deflectores, ¿sí? Esto nos va a ayudar a canalizar también el fluido de aire sobre las palas activas, ¿va? Entonces esto lo que está generando es como poder direccionar el flujo directamente a la parte de tu cazoleta, ¿sí? Podemos ver en la imagen de la izquierda como que el diseño en tercera dimensión, y en la parte de la derecha podemos observar cómo se comporta respecto al fluido. Cuando usamos estas pantallas va a cambiar un poco el cálculo de la potencia y vamos a encontrar que la potencia va a ser igual a tu coeficiente aerodinámico, que multiplica a 4/27 por un medio, ahí se me fue el 7, es un medio, que multiplica la densidad, el área, por la velocidad al cubo. Y con esto vamos a hacer un ejemplo. Pedimos que se calcule la potencia máxima para un rotor de arrastre diferencial, cuyo radio va a ser de 1 metro, la densidad de 1.23 kilogramos sobre metro cúbico y una velocidad de 7 metros por segundo. Vamos a hacer 4 cálculos. Uno va a ser para lo que sería la cazoleta semiesférica con pantalla y otro sin pantalla. Y otro para una cazoleta semicilíndrica con pantalla y el cuarto sería sin pantalla. En el caso de la cazoleta semicilíndrica vamos a tener una altura de 2 metros por segundo. Desarrollando los cálculos obtendríamos estos valores. Para el caso de la semiesférica podemos observar que tenemos un aprovechamiento de esta potencia
de 51 a 130 watts. Se está duplicando. ¿Sí? Se está duplicando por el simple hecho de utilizar estas pantallas. En el caso de la semicilíndrica, tendríamos un aprovechamiento del 62 al 287. Es decir, aquí casi se está quintuplicando nuestra eficiencia. ¿Va? Si pueden, si quieren, ustedes hagan el cálculo, compruébenlo. Y como conclusión para esta clase, les voy a pedir que en aula virtual, ahí en donde suba el archivo, lo voy a subir con un foro de discusión. Únicamente les voy a pedir que ustedes den su conclusión respecto a lo que serían estas pantallas, a lo que sería el rotor Savonius, ahí no sé si quieran meter algo del Darius, y que ustedes determinen cuál va a ser el coeficiente de potencia con el uso de las cazoletas con el uso de las pantallas para los dos tipos de cazoleta. ¿Sí? Y pues ya, sería todo. Nuevamente les pido una disculpa por los problemas de esta mañana y les agradezco que hayan visto la clase. ¿Sí? Que tengan un buen día.